Si existe algo que ha causado y causa un gran dolor, sufrimiento, desesperación, ansiedad, depresión, es padecer una enfermedad. Dependiendo qué tipo de enfermedad, muchas veces una enfermedad pega más o es más difícil de aceptar. No solamente afecta a la persona, sino a la familia, al entorno que lo rodea. Y, por ejemplo, un cáncer, cuando a una persona se le diagnostica un cáncer, es un golpe muy fuerte para esa persona y para el entorno. Dependiendo de cuán avanzado esté el cáncer, muchas veces se puede tratar o no. Y lo que produce una enfermedad es reducir la calidad de vida de una persona. Pero lo más grave es que nos lleva a la muerte. Una muerte que no es agradable y que se sufre mucho. Ahora, esto se debe a que Dios en el inicio creó al ser humano que se llamaba Adán. Él era un ser perfecto delante de Dios, no tenía pecado, pero decidió desobedecer o no creer a Dios sobre un mandato específico que Él le había dado. Y como consecuencia trajo la muerte a toda la humanidad. Es decir, la muerte está asegurada para todos los que estamos aquí. Pero Dios envió un segundo Adán, que se llama Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. Y este segundo Adán vino a hacer lo que el primer Adán no pudo. Este segundo Adán, que es Jesús, vino a darnos una cura para la muerte. Ya sea que en los cielos tendremos un cuerpo diferente al que conocemos, pero algo más importante es darnos una vida espiritual, porque estamos muertos espiritualmente por causa del primer Adán. Entonces Jesucristo es la cura de toda muerte. Y lo vamos a ver, si me acompañan conmigo, a Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Voy a hacer la lectura de todos los versículos. Si no entienden o se pierden, no hay problema. O sea, yo la primera vez que leí este capítulo no entendí nada. Fue hace muchos años. Y la primera vez que escuché esta prédica en una iglesia tampoco la entendí. Y el pastor se dio cuenta que la iglesia y los hermanos no entendieron. Pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a tratar de que se entienda. Versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de
muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bueno, ¿qué significa esto? Primero quiero recalcar algo. Dice que Adán, el primer Adán, era figura del que había de venir. ¿Por qué? Primero vamos a empezar en el 12. Dice, por tanto, o sea, es un conector que se relaciona a lo que está en el inicio del capítulo 5. Habíamos visto en la prédica con Israel que nosotros podemos ser declarados legalmente justos delante de Dios por la fe a través de Jesús. Habíamos dicho que Jesús era el único que podía cumplir con la ley de Dios y que esa consecuencia de ser justificado por la fe delante de Dios, luego voy a explicar bien la justificación para se entienda, cerrar bien, y que esa consecuencia de ser justificado trae paz, acceso a la presencia de Dios, tener la esperanza futura de que Él vendrá, y bueno, que todo eso nos da una esperanza segura a pesar de que tengamos tribulaciones, pruebas, y que todo eso Dios lo permite para formar nuestro carácter y para que demos frutos. Como había dicho la prédica más atrás, Muri, Dios nos poda para que demos fruto. Bueno, eso era el 5, el inicio. Dice, acá Pablo va a enfatizar por qué Jesucristo es el único que nos puede justificar. Dice, como el pecado, ¿qué es el pecado? Sencillamente es no creerle a Dios o desobedecer a la ley moral de Dios en actitudes y pensamientos, acciones. Ese es el pecado en términos lo más sencillo, lo más fácil, desobedecer a Dios. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Vamos a Génesis, si me acompañan conmigo, a Génesis capítulo 2. Por cierto, en la escuela dominical estamos con Génesis, así que está bueno. Génesis 2, versículo 16 al 17. Para dar un poco de contexto, Dios, acá estos capítulos, tanto el 1 como el 2, hablan de la creación de todo lo que vemos, ¿sí? Los animales, la luna, las estrellas, etc. Y termina la creación con la creación del hombre. Adán no significa género, significa ser humano, es decir, que Adán representa a toda la humanidad. El versículo, bueno, Dios lo pone en un jardín o en el huerto que se llamaba Edén. Cabe aclarar que esto fue real, fue literal, no es que fue un simbolismo la creación de Adán y Eva, sino que realmente sucedió, así como la creación que nosotros la vemos. El versículo 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio un mandamiento específico a Adán, que no debía de comer de cierto fruto, de cierto árbol, porque si lo hacía iba a morir. Vamos a capítulo 3 de Génesis. Dice, versículo 1, Génesis 3:1, dice: pero a la serpiente, es decir, que acá la serpiente es Satanás, que significa adversario, que es el diablo, era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Quiero que vean acá, Dios, o sea, la serpiente le habla a la mujer. O sea, Dios creó a Adán y Eva. Me voy a aclarar eso. Pero Dios le habló, Satanás le habló a la mujer. ¿Por qué no le habló a Adán primero? Veamos. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, como que Satanás planta la duda, ¿sí? Planta la semilla ahí. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, o sea, ella lo sabía, no comerás de él ni le tocarás para que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, dice: no, es mentira, no pasa nada. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, es decir, a Adán, el cual comió así como ella. El versículo 7 es muy importante porque dice: ¿qué pasa después de esto? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primero, algo a resaltar es que cuando Dios creó a Adán y a Eva, eran sin pecado, eran perfectos delante de Dios, pero tomaron una decisión o decidieron no creerle a Dios, desobedeciendo el mandamiento que Él les había dado. Les dio un solo mandamiento, no le dio más, uno solo, y no pudieron y no quisieron cumplir. Pero vemos que la mujer fue la que empezó y luego pasa Adán. El versículo 12 de Romanos decía que como el pecado entró al mundo por un hombre, aquí alguien se puede preguntar, pero si me voy al Génesis dice que la mujer fue la que primero metió el pecado, no Adán. ¿Por qué Pablo dice que se refiere, por qué Pablo habla del hombre? Primero, porque Dios le había dado la autoridad a Adán. Adán representaba a toda la humanidad. Dios creó primero a Adán. Adán representaba a toda la humanidad. Es decir, que pecó Eva, pero Adán también pecó. Y cuando Adán pecó, todos estamos muertos. A todos nos alcanza la muerte. Y cuando Dios llamó, después de esto, Dios llama a Adán, no llama a la mujer. ¿Por qué? Porque Adán era el que era responsable. Entonces, volvamos a Romanos. Dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte,
la muerte es una consecuencia del pecado. Así la muerte pasó a todos. Y hoy en día lo vemos. La muerte existe a todos. Antes, Adán no moría, era un ser inmortal. Pero desde Adán, desde la caída hasta hoy, la muerte pasó a todos. Y acá dice, por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos pecaron. Y alguien puede decir, pero si yo no pequé, fue Adán. Esto es como un presidente. El pueblo elige un presidente democráticamente. Todas las decisiones que tome el presidente, sean buenas o sean malas, van a repercutir en mí. Van a tener consecuencias buenas o malas en mí, en mi familia, en la ciudad, etc. Aunque yo esté o no de acuerdo, pero él me está representando. Ese presidente me está representando mi país. Lo mismo pasa con Adán. Él nos representa a todos. Pero por otro lado, aunque digamos yo no tengo la culpa, nosotros pecamos igual, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Acá qué ley se refiere? Si vamos a la historia bíblica, después de la caída, Dios escoge a un hombre y crea una nación que se llamó Israel. Y Dios escogió a esta nación para su gloria y le dio leyes, le dio mandamientos. Y acá dice que antes de la ley, o sea, antes de que viniera esa ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir? Que acá no habla de pecados personales, sino de la consecuencia de ese pecado de Adán. Es decir, que una consecuencia era la muerte. Entonces, el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés. ¿Quién era Moisés? Era la persona que Dios había escogido para darle su ley al pueblo de Israel. Dice, aún en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, lo que no desobedecieron un mandamiento específico como Adán. Es decir, estas personas que vivieron antes de Moisés pecaron, desobedecieron a Dios, la muerte era evidencia de ello, aunque no lo hicieron como fue Adán, sino de otra forma, la muerte, la consecuencia. Dice, el cual es figura del que había de venir. Alguien se puede preguntar, pero bueno, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué lo dejó? La respuesta es que, es verdad, Dios sabía que Adán iba a pecar, pero Él ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Ya tenía un segundo Adán, que era Jesús. Y dice que era el cual es figura del que había de venir. Figura del que había de venir. El año pasado, como 2 meses previo al Mundial de Fútbol, se lanzó un álbum de figuritas donde salían los jugadores, los estadios. Fue una locura porque todo el mundo quería, bueno, los chicos que nada, y todos querían tener la figurita de Messi. O sea, era una locura y no se conseguía. Mi compañero de trabajo me decía, ella tiene un hijo, y me decía, mira, cuando vos vivís, preguntá ahí en los kioscos, hay figuritas, porque donde yo vivo no hay nada, no encuentro nada, se acabó. Ahora, todos querían tener la figurita de Messi porque Messi es el mejor. Messi es un crack.
Bueno, yo soy argentino, pero lo que está acá sabe. Además, Messi es un gran ejemplo de humildad, es un tipo de familia, o sea, el tipo es una gran persona, se podría decir, y es muy querido. De alguna manera todos nos sentíamos representados por Messi cuando veíamos la selección, queríamos que Messi hiciera los goles y todo, ¿no? Bueno, yo grité los goles, no tanto, pero un poco sí. Es decir que Messi nos representaba como país, como argentino, por su humildad y por muchas cosas. Nosotros tenemos un representante que es el primer Adán. El primer Adán está caído. El primer Adán se deleita en pecar. Cuando nosotros nos gozamos en el pecado, disfrutamos porque es nuestra naturaleza, porque el primer Adán está. Pero Dios nos da algo mucho mejor. Dios nos da algo que no podemos tener, que es Jesús, el segundo Adán. Aquí la pregunta es, ¿cuál Adán me representa hoy en día a mí? ¿El primer Adán? ¿El primer Adán reina mi vida o reina el segundo Adán? Vamos a ir viéndolo a medida que empecemos a bajar el texto. Luego Pablo empieza a hacer una comparación entre Adán y Cristo. Vamos a ver la gran diferencia que existe. Versículo 15, que dice, pero el don no fue como la transgresión. En otra versión dice, no fue como el delito. Porque si por la transgresión de aquel uno, ¿a quién se refiere aquel uno? A Adán. Murieron los muchos, miren, murieron los muchos, acá hay muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Acá dice que el don, es decir, el regalo de Dios, no se puede comparar con el delito, con el pecado, con la transgresión de aquel uno, que la cual produjo la muerte de muchos. Porque este don, este favor inmerecido de Dios, que es Cristo, abundó mucho más. Y algo a resaltar es que dice por la gracia de un hombre. Recordemos que Cristo fue hombre y Dios a la vez. Jesucristo. Me gusta porque Jesús significa el que salva y Cristo significa el ungido, el rey. Y el versículo 16 dice, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. Es decir, con el regalo de Dios no sucede lo mismo con aquel uno que pecó. Dice, porque ciertamente el juicio, es decir, el juicio de Dios que leímos en Génesis, vino a causa de un solo pecado, desobedecer un mandato específico que Dios había dado. Vino a causa de un solo pecado. Y acá muy fuerte dice, para condenación. No solamente la muerte física, sino también la muerte eterna, la condenación eterna, el infierno eterno. Pero algo a resaltar es que el don, el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones o pecados, vino a causa de mucho más. Y acá dice para justificación. ¿Qué es la justificación? Ponga de ejemplo que yo soy juez y Tiago tiene un delito, cometió un pecado, un delito, ¿no? No sé, cruzó el semáforo cuando no debía de cruzar.
y yo lo tengo que juzgar a él por ese delito. Pero viene alguien que dice, yo me hago cargo de ese delito, yo voy a ir o voy a pagar el delito por él. Y el juez dice, está bien, a ti te voy a dar el castigo y Tiago se salva. Es decir, que legalmente el juez declara justo a Tiago, pero a la otra persona no. Esto es lo que pasó, eso es la justificación, que Cristo toma el lugar que yo merecía. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, Cristo está recibiendo toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios por todos los pecados. A ver, todos los pecados. La condenación a la humanidad vino por un solo pecado, que es Adán. Pero Cristo cargó con todos los pecados de la humanidad. Y acá dice justificación. Entonces, la justificación es realmente ver que soy un pecador, que tengo una naturaleza caída, que necesito a Cristo, que realmente necesito a Cristo. Voy a ir más abajo, profundizar eso un poco. Versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Qué significa reinó la muerte? ¿Qué es un reino? Es donde hay un rey, donde hay gente que debe obedecer una ley o leyes. Vivimos en un mundo de muerte, donde reina la muerte. Pero eso cambió cuando vino Cristo. Hay algo mejor para nosotros. Dice, mucho más reinará futuro, reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia o la gran bondad del favor inmerecido y regalo de esta justicia de Dios a través de Cristo. Había preguntado ¿qué Adán me representa más? Y acá quiero dejar algo muy claro. Acá habla de un reino de muerte y un reino de vida. Reino de muerte, un reino de vida. ¿En qué reino estoy? Vivir bajo el reino de la muerte significa no tener deseo de leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Significa no adorar a Dios con nuestra vida a través de lo que hacemos. Significa tomar decisiones sin consultar a Dios. Significa no humillarse ante Dios, no depender de Dios. Eso es vivir bajo el reino de la muerte. También significa que el pecado gobierna mi vida, que yo hago lo que quiero. Pero voy a ir más profundo. Hay mucha gente religiosa, no solamente en nuestra denominación, sino hay otra gente religiosa que también ora, que ayuna, que lee la Biblia, que adora. Pero eso no es suficiente. La única forma de pertenecer al reino de vida a través de Jesucristo es entender que yo merezco la ira de Dios, que yo soy un pecador, que no puedo hacer nada, que solamente es por fe, que solamente por creer en Cristo Dios me da paz. Estoy en paz con Dios. Tengo acceso a su presencia. Tengo una nueva vida. El nuevo Adán, Cristo, es la nueva creación. Nos hace una nueva creación. Entonces, ¿en dónde estoy? ¿En qué bando estoy? Vamos a 18.
que dice, algo a resaltar acá es condenación y justificación. Dice, así que como por la transgresión de uno, vuelve otra vez, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos los hombres, es decir, a toda la humanidad, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, si tú crees que perteneces a ese reino de vida, si tú crees en esta verdad de Dios, entonces entiendes la gravedad de la condenación. Y eso te tiene que llevar a hablar de Dios a las personas. Si a tus familiares que no son creyentes, en tu trabajo, en la facu, donde sea, no hablas de Dios, algo anda mal ahí. Y quizás tú puedas decir, yo creo realmente en esta verdad de Dios, creo realmente, pero cuando estás con tus amigos o cuando estás ahí, no hablas de Él. Prefieres hablar de otras cosas que tengan en común. Evitas tener el conflicto, evitas generar un ambiente pesado, difícil. Se va a un lío, mejor no digo nada. A ver, le voy a decir algo. Miren, si tú crees en esa verdad de Dios, pero cuando estás con un entorno no cristiano o cristiano y no hablas de Dios, estás diciendo que hay otra verdad más importante para tu vida en ese momento, que puede ser querer agradar a tus amigos, querer agradar a alguien. Estás suplantando esa verdad por otra. Entonces, la pregunta es, ¿realmente lo creo? ¿Realmente Dios es importante para mí? ¿O yo digo, bueno, no voy a hablar porque prefiero que la iglesia le hable o líder por ahí? No, yo no. Entonces, ahora, puede ser por ese lado, o también puede ser porque tengo miedo, no soy tan bueno hablando, soy vergonzoso, como yo soy muy introvertido, entonces puede ser también, pero estás dudando del poder de Dios. No eres tú, no son mis palabras las que cambian el corazón, la vida de las personas, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es lo único que puede cambiar a las personas. Quizás te está faltando fe, valor, pide a Dios que te ayude, porque Él no nos deja solo. Él no nos va a mandar al campo de batalla sin nada. Tenemos la espada, tenemos la mejor arma del mundo, que es la Biblia. Luego, Pablo empieza a hablar sobre un señorío, la gracia y el pecado. Versículo 20, que dice, pero la ley, como había dicho, la ley, hace rato que era la ley, un mandamiento de Dios, se introdujo, llegó para que el pecado abundase. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que el pecado abundase? No entiendo, ¿no? Supongamos que este piso tiene muchos puntitos. Bueno, tiene. Supongamos que son pecados. Mis pecados, para no que se sientan, son mis pecados. Entonces, yo no me doy cuenta que tengo tantos pecados. Pero cuando llega la ley, es como una línea, o es como una línea que te muestra cuando estás pecando, cuando transgrede la ley de Dios. ¿Se entiende? A ver, este piso es mi vida y todos esos puntos son mis pecados. Antes que viniera la ley, yo pecaba, no sabía qué era. Pero a través de la ley yo tengo conocimiento del pecado. Yo sé cuáles son los pecados que a Dios le desagradan. Entonces, la ley es como que te muestra cómo eres. Entonces dice, por eso dice que
que el pecado, cuando llegó la ley, el pecado abundó. No es que creció más el pecado, sino que por la ley, la humanidad, las personas podían ver sus imperfecciones, podían saber cuáles eran los pecados que a Dios les agrada. Y dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, el favor inmerecido de Dios, Cristo. Voy a hacer una aclaración acá. Muchos toman este versículo para decir, bueno, ahora estamos bajo la gracia, es decir, bajo el señorío de Cristo, y cuando yo peco, sobreabunda esa gracia. Entonces yo puedo seguir pecando, total, la gracia sobreabunda. Pero cuidado, no es tan así. ¿Perseveraremos en el pecado para que esa gracia abunde? De ninguna manera, porque ya hemos muerto a ese viejo Adán y ahora hemos resucitado a ese nuevo Adán en Cristo. Versículo 21, que dice: para que así como el pecado reinó, pasado, para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí Pablo le estaba escribiendo a cristianos, a gente que creía en Jesús. Y se suponía que estas personas tenían a Jesús como su Señor y que habían sido salvados. Algo que podría resaltar acá es, si tú crees que eres cristiano, que crees en esa verdad, Cristo debe ser tu Señor. Tú debes estar a servicio de Él. Tú debes depender de Él. Pero también ese servicio se refleja a tu entorno. Si tú no sirves, ojo, servir no es acá en la iglesia solamente, es afuera. Dios nos manda afuera también, allá afuera, para que nos golpeen un poco, pero para que sirvamos, para que llevemos la gloria de Dios y para que compartamos esa verdad, esa urgencia de que Cristo sea Señor en la vida de otras personas. Para concluir, puedo decir que la condenación vino, la muerte vino y el pecado vino a través del primer Adán. Pero en Cristo vino la justicia, en Cristo vino la salvación, en Cristo vino la vida. Su muerte en la cruz fue cargar con esa justicia de Dios que nosotros no podíamos. Su resurrección es la garantía de que hay una nueva vida, que hay una nueva creación a través de Jesús. Y que si estamos en ese reino, tenemos vida. Jesús es la cura de toda muerte, que empieza ahora, que me da vida espiritual, pero que va a terminar en la eternidad con Él, cuando Él venga o cuando nosotros nos toque partir de este mundo. Entonces queda muy claro, Jesucristo es la cura de toda muerte. Amén.